Hay una resolución judicial que miles de pensionados del IMS llevaban años esperando y que finalmente llegó. No es un rumor, no es una promesa de campaña, es un criterio emitido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación que reconoce algo que muchos trabajadores siempre supieron que les correspondía: el derecho a recibir dos pensiones del Seguro Social cuando las circunstancias de su vida laboral así lo justifican. Y si eso aplica a tu caso o al de alguien de tu familia, lo que leerás hoy puede representar un cambio real y permanente en los ingresos de tu hogar. Si eres nuevo aquí, bienvenido. Antes de continuar, te pido que te suscribas al canal Sabiduría Económica y que le des like a este video. Eso nos ayuda a seguir trayendo este tipo de análisis serio y verificado a quienes más lo necesitan. Gracias. Para entender el peso real de esta resolución, hay que retroceder un poco y ver de dónde viene el problema. Durante décadas, el Instituto Mexicano del Seguro Social operó bajo una interpretación muy restrictiva de su propia ley. Cuando un trabajador llegaba a la edad de retiro y solicitaba su pensión por vejez o por cesantía en edad avanzada, pero también tenía reconocido un derecho a una pensión por riesgo de trabajo o por invalidez derivada de un accidente o enfermedad laboral, la institución sistemáticamente se negaba a pagar ambas de manera simultánea. El argumento que el IMS utilizaba era que recibir dos pensiones al mismo tiempo constituía un enriquecimiento indebido, que el sistema de seguridad social no fue diseñado para que una persona reciba más de un flujo de ingreso pensional, que ambas prestaciones eran incompatibles entre sí. Ese argumento, repetido durante años desde las ventanillas administrativas y los juzgados de primera instancia, dejó a cientos de trabajadores en una situación profundamente injusta. Los manora de las personas que habían sufrido un accidente de trabajo grave, que quedaron con secuelas permanentes, que acumularon semanas de cotización a lo largo de toda su vida y que al llegar a la etapa del retiro tenían dos derechos perfectamente documentados y legalmente reconocibles, pero que el sistema se negaba a pagar juntos. Esos trabajadores no se quedaron callados, presentaron amparos, agotaron instancias, llevaron sus casos hasta los tribunales colegiados y finalmente esa acumulación de litigios llegó a la máxima autoridad judicial del país. La Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió un criterio definitivo que establece con claridad lo siguiente: un pensionado del IMS puede recibir más de una pensión de manera simultánea, siempre y cuando cumpla de manera independiente con los requisitos legales de cada una de esas prestaciones. Esto significa que si una persona tiene derecho a una pensión por jubilación o por cesantía en edad avanzada, es decir, la pensión que corresponde por años de trabajo y semanas cotizadas, y al mismo tiempo tiene reconocida una pensión por riesgo de trabajo derivada de un accidente o enfermedad profesional, el IMS está obligado a pagar ambas. Esos son dos derechos distintos. Nacieron de situaciones distintas. Uno se generó por el paso del tiempo y la acumulación de cotizaciones. El otro se generó por un daño sufrido durante el desempeño del trabajo. La Corte determinó que no existe ninguna razón legal, constitucional, ni lógica para que uno cancele al otro. Esta resolución es el resultado directo de la lucha de trabajadores que se negaron a aceptar un no por respuesta cuando tenían la razón de su lado. Y su victoria no les beneficia solo a ellos. Establece un precedente vinculante que ahora puede ser utilizado por cualquier pensionado que se encuentre en la misma situación. Ahora bien, esta victoria tiene una condición importante que es fundamental entender para no generar expectativas equivocadas. La Suprema Corte no abrió una puerta sin límites. El criterio establece de manera explícita que la suma total de ambas pensiones no puede superar el 100% del último salario que el trabajador percibía cuando estaba en activo. Esto significa que si la suma matemática de la pensión por vejez más la pensión por riesgo de trabajo supera el monto del último salario registrado, el sistema aplica un ajuste para que el total se mantenga dentro de ese techo. ¿Por qué existe ese límite? La lógica detrás de esto es que el sistema de seguridad social tiene como propósito reemplazar el ingreso laboral, no superarlo. La pensión existe para garantizar que el trabajador pueda sostener su calidad de vida una vez que deja de trabajar, no para que reciba más de lo que ganaba cuando estaba activo. Ese tope es razonable, y en la mayoría de los casos no representa un obstáculo real, porque la combinación de ambas pensiones generalmente se ubica en rangos que no alcanzan el 100% del último salario. Pero es importante tenerlo claro para hacer un cálculo realista de lo que correspondería en cada caso específico. ¿A quiénes aplica exactamente este criterio?
Esta es la pregunta más importante y la que más confusión genera cuando la noticia circula sin contexto suficiente. El criterio de la Suprema Corte aplica a pensionados del IMSS que reúnan simultáneamente estas dos condiciones. La primera condición es tener derecho a una pensión por vejez, por cesantía en edad avanzada o por jubilación bajo los esquemas de la Ley 73 o la Ley 97. Es decir, la pensión que corresponde por haber cumplido con la edad de retiro y con el mínimo de semanas cotizadas que establece la ley. La segunda condición es tener reconocido un derecho a una pensión por riesgo de trabajo, que puede derivar de un accidente de trabajo, de una enfermedad profesional o de una incapacidad permanente generada en el ejercicio de las funciones laborales. Ambos derechos deben estar documentados y reconocidos de manera independiente. No basta con haber sufrido un accidente en el trabajo si ese accidente nunca fue registrado formalmente ante el IMSS. No basta con tener la edad de retiro si no se cuentan con las semanas mínimas de cotización. El criterio aplica tanto a trabajadores bajo la Ley 73, es decir, quienes comenzaron su vida laboral formal antes del 1 de julio de 1997, como a trabajadores bajo la Ley 97. Sin embargo, la mecánica de cálculo de cada pensión varía según el régimen, por lo que el monto resultante de la combinación puede ser diferente en cada caso. ¿Qué pasa si el IMSS te lo niega de todas formas? Este es un punto que no puede quedarse fuera de este análisis, porque es exactamente lo que ocurre en muchos casos cuando los pensionados llegan a ventanilla con información sobre este criterio. El IMSS es una institución enorme con miles de funcionarios en todo el país. No todos están actualizados sobre cada resolución de la Suprema Corte. No todos aplican de manera automática los nuevos criterios jurisprudenciales, y en algunos casos la negativa inicial no es resultado de mala fe, sino de desconocimiento interno. Si llegas a solicitar este beneficio y recibes una negativa, lo primero que debes saber es que esa negativa no es la última palabra. Tienes herramientas legales para hacerla valer. El camino recomendado es el siguiente. Solicita por escrito la negativa y el fundamento legal en que se basa. Si el funcionario se niega a entregarte eso, tienes el derecho de exigirlo formalmente. Con esa negativa documentada, puedes presentar un recurso ante las instancias judiciales correspondientes, apoyándote en el criterio de la Suprema Corte que habilita la doble pensión. Para esto no necesitas necesariamente pagar a un abogado privado desde el primer momento. La Defensoría Pública presente en los juzgados laborales del país puede orientarte y en muchos casos puede representarte de manera gratuita. Lo que nunca debes hacer es pagar un anticipo a alguien que te promete gestionar este trámite a cambio de dinero por adelantado. Los criterios de la Suprema Corte son públicos. El proceso legal existe y está disponible. Nadie tiene un acceso privilegiado a la justicia que tú no puedas obtener a través de los canales formales. Lo que significa esto en términos de ingresos reales. Vamos a aterrizar esto en números porque los conceptos legales cobran otra dimensión cuando se traducen a pesos mensuales. Imaginemos un caso concreto. Un trabajador que cotizó durante 30 años sufrió un accidente de trabajo que le generó una incapacidad permanente parcial del 40%. Y al llegar a los 65 años, solicitó su pensión por vejez. Bajo el esquema anterior, el IMSS le habría otorgado únicamente una de las dos pensiones. Bajo el criterio actual de la Suprema Corte, tiene derecho a recibir ambas de manera simultánea, con el límite del 100% del último salario. Si la pensión por vejez calculada representa, digamos, el 60% de su último salario, y la pensión por riesgo de trabajo por la incapacidad del 40%, representa un porcentaje adicional del mismo salario. La suma combinada puede acercarse o alcanzar ese tope del 100%. Eso significa que este trabajador puede pasar de recibir el 60% de lo que ganaba cuando trabajaba a recibir un monto significativamente mayor, posiblemente el doble de su pensión original. En términos mensuales, dependiendo del nivel salarial del trabajador, esa diferencia puede representar varios miles de pesos adicionales cada mes durante el resto de su vida. Para alguien que lleva años organizando su presupuesto alrededor de una pensión que no reconocía este derecho, ese incremento no es un detalle menor, es una transformación real de su situación económica. El proceso para reclamar este derecho paso a paso. Si crees que esta resolución podría aplicar a tu caso, aquí está el camino que debes seguir. El primer paso es verificar que efectivamente tienes los dos derechos reconocidos. Necesitas una pensión por vejez,
cesantía en edad avanzada o jubilación activa, y necesitas tener documentado un dictamen de incapacidad permanente por riesgo de trabajo emitido por el IMSS. El segundo paso es reunir tu documentación. Esto incluye tu resolución de pensión vigente, el dictamen de incapacidad permanente si lo tienes, tu constancia de semanas cotizadas y tu identificación oficial. El tercer paso es presentarte ante la subdelegación del IMSS que te corresponde y solicitar formalmente la revisión de tu caso a la luz del criterio de la Suprema Corte sobre compatibilidad de pensiones. Haz esta solicitud por escrito y conserva el acuse de recibo. Si la respuesta es negativa, el cuarto paso es acudir a asesoría legal. Puedes hacerlo a través de la Defensoría Pública en los juzgados laborales de tu ciudad, donde el servicio es gratuito. También puedes buscar a un abogado especializado en seguridad social, pero asegúrate de que tenga experiencia real y verificable en este tipo de casos y que no te pida dinero por adelantado antes de revisar tu expediente. El quinto paso, si el proceso llega a instancia judicial, es presentar un amparo apoyándote en el criterio de la Suprema Corte que establece la compatibilidad de pensiones. Un abogado con experiencia en derecho de seguridad social puede guiarte en este proceso. Una advertencia que no puede faltar. Cuando una noticia como esta circula en redes sociales, inevitablemente aparecen personas que intentan aprovecharse de la esperanza y la urgencia que genera en quienes se sienten identificados con ella. Ya hay reportes de individuos que se acercan a adultos mayores y pensionados, prometiéndoles que pueden gestionar este pago doble de manera rápida y garantizada a cambio de un pago por adelantado. Algunos se presentan como gestores especializados, otros como exfuncionarios con contactos y otros simplemente como personas que conocen el proceso. Ninguno de ellos puede garantizarte un resultado. Ninguno tiene acceso privilegiado a los tribunales y ningún trámite legítimo relacionado con este proceso requiere que pagues dinero a alguien antes de que se haga absolutamente nada. Si alguien te contacta con esa propuesta, aléjate, denuncia si puedes y busca orientación a través de los canales institucionales gratuitos que existen precisamente para protegerte. 3 preguntas para la comunidad. Antes de cerrar, quiero hacerte 3 preguntas concretas. Respóndelas en los comentarios, porque tu experiencia les sirve a otras personas que están en la misma situación y que necesitan orientación real. Pregunta 1. ¿Sufriste algún accidente de trabajo o enfermedad profesional durante tu vida laboral que fue registrado formalmente ante el IMSS? ¿Tienes un dictamen de incapacidad permanente reconocido por la institución? Pregunta 2. ¿Sabías antes de ver este video que existía la posibilidad legal de recibir 2 pensiones del IMSS de manera simultánea? ¿Alguien del instituto o algún abogado te había informado sobre este derecho? Pregunta 3. Si intentaste alguna vez reclamar un beneficio adicional ante el IMSS y te lo negaron, ¿cómo fue ese proceso? ¿Llegaste a presentar algún recurso legal o aceptaste la negativa como definitiva? Escríbelo en los comentarios. Cada respuesta que dejas aquí ayuda a construir un panorama más completo para quienes están enfrentando situaciones similares en este momento. Para cerrar, quiero repetir algo que me parece fundamental. Esta resolución de la Suprema Corte no es un favor, no es una concesión política, es el reconocimiento de un derecho que siempre existió y que el sistema se negaba a aplicar correctamente. Fueron trabajadores reales con historias reales de accidentes y sacrificios quienes pelearon durante años para que ese reconocimiento llegara. Si tu situación encaja en este criterio, tienes la obligación contigo mismo y con tu familia de investigarlo y de hacerlo valer. No por ambición, sino porque es tuyo. Si este video te fue útil, compártelo ahora mismo con alguien que lo necesite. Hay pensionados en todo el país que desconocen este derecho y que podrían estar recibiendo menos de lo que les corresponde en este momento. Y si todavía no estás suscrito al canal Sabiduría Económica, hazlo ahora. Activa la campanita, dale like y acompáñanos en la próxima emisión.